Han pasado 20 años desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Algunos lo culpan del hecho que el país no haya crecido a lo largo de estas últimas 2 décadas, pero otros dicen que el Tratado de Libre Comercio cumplió con su función. Jaime Serrapuche fue secretario de Comercio de nuestro país durante la negociación del Tratado de Libre Comercio. Fue uno de los grandes impulsores del TLC. Actualmente es presidente y fundador de la empresa SAI Consultores Derecho y Economía. Jaime Serrapuche, gracias por esta conversación. Encantado, Sergio. ¿Hay quien le echa la culpa al Tratado de Libre Comercio de que México no haya crecido más que 2% al año en los últimos 20 años? ¿Tú qué dices? Bueno, a mí me parece que esa es una reflexión un poquitín abstracta y no entra al detalle de los asuntos. De hecho, cuando uno mide el comportamiento de todos los variables, cada una de las variables económicas de la demanda agregada, el consumo, la inversión, etcétera, las exportaciones han sido el componente más dinámico desde que entró en función el Tratado de Libre Comercio. Entonces, el motor de la economía. El motor de la economía, porque ha crecido prácticamente a 2 dígitos cada año desde que entró en vigor. Entonces, no es muy lógica esa conclusión, ¿no? ¿Cuál era entonces el propósito del Tratado de Libre Comercio? ¿Para qué se hizo el Tratado de Libre Comercio? Pero eso es muy importante también, porque si se trata de hacer una evaluación de un instrumento que se introdujo hace 20 años, hay que entender para qué se introdujo. Yo nunca me cansé en mis comparecencias, varias de ellas en el Senado de la República, para decir que el TLC no iba a ser una panacea económica, sino que era un instrumento para aumentar las exportaciones y para atraer mayor inversión extranjera directa al país. Y si medimos ese instrumento en función de lo que se logró en términos de exportaciones y de atracción de flujos de inversión extranjera directa, es un éxito. De hecho, las exportaciones o el comercio exterior en general subió 6 veces, mientras que la economía pues subió mucho menos que eso. Pero ¿se favorece a la gente común y corriente de que aumenten las exportaciones y las importaciones? Bueno, yo creo que sí. De facto, si uno ve no nada más el monto de crecimiento de las exportaciones, que es muy grande, sino también la composición de las exportaciones. El fuerte hoy en día, el 80% de lo que exportamos como país al resto del mundo es en manufacturas, que tienen toda una serie de consecuencias en la cadena de valor, en la industrialización del país, etcétera, y la permanencia de los trabajos y de los empleos generados. Así que yo diría que desde el lado desde el punto de vista de las exportaciones, se favorece al hombre corriente del público diario, de la actividad diaria, generando empleo. Pero también tienes razón al decir si nos favorecemos como consumidores, todos y cada uno de nosotros, al importar. Y la verdad es que sí hay un favorecimiento porque han bajado los precios de muchos productos en términos relativos. Y lo que ocurre hoy en día es que los consumidores tienen mayores opciones y a mejores precios de los que tenían antes de que la economía se abriera. Un periódico capitalino encabezaba una de sus ediciones diciendo TLC 20 años de pesadilla y decía que el TLC ha destrozado el campo mexicano. ¿Ha ocurrido eso? Para nada. Es importante el tema. Me parece que hay que resolverlo pronto porque la percepción, porque podemos equivocar el diagnóstico. El campo mexicano tiene problemas muy serios, pero el problema no es la apertura. Si uno estudia, por ejemplo, cuál es el determinante mayor para definir cuánto crece el maíz, la producción de maíz en México, es mucho más influyente el tema de la lluvia que el TLC. Y de hecho la producción de maíz el año pasado y el antepasado fueron mayores que la que teníamos antes del Tratado de Libre Comercio. Por supuesto, o sea, fue un producto, Sergio, que se determinó que tuviese una transición muy larga de 15 años antes de una apertura total. Así se respetó, así se hizo. Y si uno ve lo que ha pasado a la producción del maíz, en términos de producción total del maíz forrajero, amarillo, blanco, etcétera, ha sido positiva. Y reitero, los aranceles y la protección que tenía el maíz en el pasado iba bajando y sin embargo la producción iba subiendo. Y si en vez de hacer esa comparación entre producción y arancel, se hace entre producción y caída de agua por la lluvia, la correlación es altísima. Hay quien dice que Estados Unidos no respetó el tratado y se señala usualmente el caso del transporte terrestre, sobre todo de la imposibilidad que ha habido de llevar productos mexicanos con camiones mexicanos a los Estados Unidos. ¿Qué te parece esa situación? Bueno, ese sí es un problema. Yo sinceramente creo que ese es un problema que todavía hoy tiene el tratado y es que no es menor.
La verdad sea dicha es que los americanos violaron el tratado en ese frente desde el día 1. Tú recordarás que el acuerdo que se hizo en el tratado es que los camiones mexicanos al principio de entrada del tratado pudieran pasar a los estados fronterizos del lado de Estados Unidos y los americanos a los estados fronterizos del lado mexicano. Eso no se logró. Ni siquiera esa parte. Y la lógica era ir abriendo los territorios gradualmente. Ni siquiera el primer paso se dio. Ha habido programas pilotos. Hoy en día está aparentemente en pláticas el tema. A mí me parece que es un tema que hay que resolver, aprovechando los mecanismos de resolución de disputas del tratado, porque es un tema que influye enormemente en la competitividad de la región, que para mí es el tema futuro. ¿Qué tanto ayudó el Tratado de Libre Comercio a resolver disputas como la del aguacate? Mucho. O sea, cuando se trata de economías tan digamos, distintas, que ofrecen la posibilidad de complementarse la una a la otra, y digamos, entre países un país tan grande como Estados Unidos y uno como Canadá y México, tener un esquema de resolución de disputas es muy importante, porque te pone en el mismo nivel institucionalmente. Entonces ha habido muchísimos asuntos que surgen inevitablemente en este flujo comercial que ha crecido tanto. Te doy una cifra que me parece que le da al público una idea. Antes del tratado, México exportaba 130 millones de dólares al día. Hoy México exporta más de 1.000 millones de dólares al día. Entonces es perfectamente natural que surjan disputas con un flujo de esa intensidad. Y el tratado tiene esquemas para resolver disputas. En mi opinión, deberíamos haber pensado en esquemas adicionales que le pusieran más dientes, por utilizar la expresión, a las resoluciones que hacen los paneles sobre estas disputas. Pero en un gran número de casos han resuelto bien y han resuelto justamente. La excepción clarísima es el caso del transporte, ¿no? Los famosos acuerdos paralelos que impulsó Bill Clinton en ecología y en materia laboral, ¿han funcionado? ¿Han servido para algo? Sí han funcionado. O sea, tú recuerdas que el argumento era que se necesitaba tener cláusulas adicionales en materia laboral y ambiental. Nuestra preocupación como negociadores es que no se pueda utilizar eso como un esquema de proteccionismo adicional. Ya nos habían abierto los mercados bajando aranceles, etcétera, y ahora no nos fueran a poner otro tipo de obstáculos para no entrar al mercado con la fuerza que queríamos entrar. Y la verdad sea dicha es que el elemento fundamental de esa negociación era evitar que al final de un proceso hubiese, digamos, sanciones comerciales. Y para llegar a las sanciones comerciales teníamos que pasar por un proceso muy largo desde nuestro punto de vista. Y creo que eso se logró. Hasta donde yo sé, el día de hoy, en 20 años, no ha habido sanciones comerciales ni explicados por materia laboral ni por materia ambiental. Conversaba yo recientemente con un empresario maquilador y le preguntaba por qué tienen todas sus plantas en la frontera norte, por qué no van a Oaxaca, Chiapas, donde hay mano de obra más barata. Y lo que me respondía es esto: mira, con la infraestructura que tenemos, yo si produzco algo en la frontera lo puedo colocar en Estados Unidos de forma competitiva, pero si lo produzco en Oaxaca o lo produzco en el sur de Veracruz, me cuesta más llevarlo a la frontera que llevarlo de China a los Estados Unidos. ¿No es paradójico? Es absolutamente paradójico, y una parte muy importante se explica, por cierto, por el tema de los camiones no respetados. De hecho, hoy en día ya, en promedio, el costo de un container de 40 pies, que es el típico container, mandarlo desde México a la costa este de Estados Unidos es más barato que mandarlo desde China a la costa este. Ahora, ¿de qué parte de México? Y esa es la pregunta. A partir del centro y la frontera somos muy competitivos. Hacia abajo del centro es más complicado, por un tema de infraestructura. ¿Qué tendríamos que hacer para fortalecer el Tratado de Libre Comercio? Bueno, a mí me parece que los próximos pasos en la relación comercial con Estados Unidos y Canadá son más de una discusión regional que una discusión entre los tres países o el comercio entre los tres países. El proceso de integración que se ha dado en la región, Sergio, en mi opinión, es muy notable. Pasamos de vendernos cosas uno al otro, a, además de vendernos cosas uno a los otros, también producir conjuntamente. Hoy en día, por cada dólar que México exporta, tiene un contenido de 40 centavos de insumos americanos. Para los canadienses de 32. Para los chinos del 4 centavos. Es decir, que los chinos sí son exactamente la definición de lo que llaman el outsourcing puro. Y lo que ha ocurrido en la región NAFTA es mucho más un esquema de producción compartida. Si esta premisa es correcta, y yo sugiero que sí es correcta, yo creo que la discusión hacia adelante es cómo hacemos que la región de América del Norte sea más competitiva frente al resto del mundo.
ya entender los criterios que hay que utilizar como región para competir con Asia, para competir con Europa, que en mi opinión va a salir bastante reforzada o bastante fortalecida como resultado de la crisis en los años por venir. Muchas de las economías europeas van a ser muy competitivas, en mi opinión. Entonces tenemos que entender cómo la región de América del Norte puede ser competitiva hacia adelante. Y para mí hay tres grandes temas. El primero, el de la arquitectura del tratado, porque se están haciendo negociaciones como el TPP, como con Asia y algunos países de América Latina, el acuerdo con Europa, etc. Me parece que los tres países deben reunirse a entender cómo va a darse esa dinámica entre estos tratados para asegurarnos que digamos, conservamos un esquema de competitividad frente al resto del mundo. Ese es punto número uno. No, adelante. ¿Es verdad que el Tratado de Libre Comercio surgió de que Carlos Salinas de Gortari en Davos llegó un día a tu cuarto y te tocó en pijama y te dijo hay que negociar un Tratado de Libre Comercio? Bueno, ese evento es correcto, pero no fue eso el único motivo. Habíamos discutido ya de manera muy seria todos estos temas, particularmente el tipo de obstáculos que enfrentábamos para entrar al mercado americano con un tema de cuotas, etcétera, que no quiero aburrir al público. Pero fue una gira en Europa y tengo entendido que estábamos viendo en esos momentos la caída de los regímenes socialistas. Exactamente. Y Europa estaba volteando la vista hacia el oriente, ¿no? Hacia Europa oriental. O sea, las dos razones por las que tomamos la iniciativa de proponerle esto a los Estados Unidos y después a Canadá era una, los obstáculos que enfrentábamos de carácter técnico para entrar al mercado americano y dos, que la verdad es que no estábamos en el mapa de la inversión extranjera directa en el mundo. Y esto nos puso en el mapa. Las cifras de inversión extranjera directa son notables. Era la otra razón, además del comercio, la inversión extranjera directa era la otra razón. Y por eso hay un capítulo entero, Sergio, en el Tratado de Libre Comercio que determina el tema de la inversión extranjera directa. Una cifra también. Los años previos al TLC recibíamos en promedio $2,000 millones al año de inversión extranjera directa. Hoy estamos recibiendo alrededor de 20,000 en promedio al año. O sea, ha habido un aumento enorme. Y esto yo creo que digamos, se explica en muy buena medida por el tratado. Pero yo te decía que hacia adelante tenemos el tema de la arquitectura del tratado. Me parece que después viene el tema de la movilidad de mano de obra, que es momento de entrarle después de 20 años. Y finalmente el tema de la revolución energética que está ocurriendo en América del Norte. Que hay un punto muy importante. Los dos países se reservaron ciertos capítulos. Estados Unidos la parte laboral, la parte migratoria, México la parte energética. Sí. Y está llegando un momento en que no podemos seguir manteniendo esas exclusiones, ¿no es así? Es que, bueno, naturalmente la pirámide demográfica de México es tan más joven que la americana y la canadiense que tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista económico de que hay un tema de movilidad laboral en la región. La propuesta de inmigración que se está discutiendo en Estados Unidos se enfoca, y creo que hace bien, en los temas existentes de la migración. Los 12 millones o millones de mexicanos que están allá para temas de derechos humanos, temas de posibilidad de trabajar, etcétera, es muy importante. Pero debiera también, en mi opinión, tener un capítulo para ver qué sigue. Me parece que ahí tenemos que introducir todo el tema de la movilidad laboral. Y en la parte energética, ¿qué tanto ayuda la reforma energética que estamos viendo en nuestro país? Bueno, yo creo que independientemente de las estrategias definidas en el tratado, que como tú sabes se fue excluyendo, y en el capítulo 6 del tratado se deja un poco fuera todo el tema energético, hoy en día sí se presenta la oportunidad enorme de que América del Norte tenga energía muy barata por muchos años por venir. México tiene que ser parte de eso. Si logramos que en México el gas sea barato, versus los asiáticos y versus los europeos, México literalmente, en mi opinión, se podría convertir en la plataforma manufacturera de América del Norte. ¿Qué habría que renegociar? ¿Hay que renegociar algo? ¿Hay que abrir algún capítulo? ¿O qué es lo que habría que hacer? No hay que renegociar nada porque el principio fundamental del tratado es que el tratado respeta las leyes de los países. Entonces, si nosotros hemos cambiado, como ocurrió en nuestra Constitución, el tratado lo respeta. De hecho, en el propio capítulo 6 de energía, el primer artículo dice, las partes se ponen de acuerdo en que serán respetuosas respectivamente las constituciones de cada una de ellas. Entonces, no hay que cambiar nada en términos del tratado, porque el tratado simplemente lo que te exige es aplicar correctamente tus propias leyes. Pues a Jaime Serrapuche, yo quiero agradecerte el que nos hayas dado esta conversación. Y una última pregunta es, ¿estás satisfecho? ¿Crees que fue un buen tratado? Yo sinceramente sí creo. Que podría haber asuntos que se pudieran haber mejorado, como el arreglo institucional, etcétera, que en alguna otra ocasión podemos platicar, también es cierto, pero yo creo que los resultados son muy positivos y yo sí estoy satisfecho.
Jaime Serrapuche, ex secretario de Comercio del Gobierno de la República, presidente y fundador de SAI Consultores, Derecho y Economía. Gracias por esta conversación. Encantado, Sergio, con mucho gusto. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. Este primer trimestre, las marcas japonesas Honda y Mazda pondrán en operaciones sus respectivas plantas productoras de vehículos, lo que representó una inversión de 1.600 millones de dólares. La primera producirá el modelo Fit a un ritmo de 175,000 unidades anuales y la otra marca fabricará los modelos Mazda 2 y Mazda 3, entre otros, a un volumen de 220,000 unidades anuales. Así es que el sector esteño alcanzará fácilmente los 3.5 millones de unidades, gracias también a la nueva fábrica de Nissan en Aguascalientes. Por lo anterior, este año será muy activo para la industria, ya que se sumarán a la competencia este bimestre dos nuevas marcas. La primera de ellas será la coreana Hyundai y la otra es la inglesa Aston Martin, con poderosos y lujosos automóviles, los cuales andarán en los $400,000.